La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Tome asiento, por favor. Vamos a la Biblia, por favor. Génesis capítulo 17. Siguiendo la historia, continuando con una palabra de hace 2 semanas atrás, antes de que venga el profeta Javier Arce. Habíamos hablado sobre este paso para el crecimiento, la manera de alcanzar el crecimiento, y hablando que el crecimiento depende de mi relación con Dios, depende de 2 o 3 cosas que hablamos en ese momento de Génesis 17, 1 y 2, de cómo dar esos pasos para que se genere el crecimiento en nuestras vidas. Lo que quiero compartirte hoy empieza a partir de ese mismo punto, versículo 4, Génesis capítulo 17, verso 4, que dice así: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Esta palabra que el Señor le da a Abraham habla fundamentalmente, la palabra que le da Dios a Abraham cuando él empieza a decirle que lo va a hacer padre de muchedumbre de gentes, tiene, antes de entrar profundamente en la palabra para el día de hoy, tiene una relación directa con la petición, con el clamor que había en el corazón de Abraham, con lo que le dolía a Abraham, con esa carencia que llenaba el corazón de Abraham. Hay una palabra que le había dado el Señor a Abraham anteriormente, cuando vimos hace 2 meses atrás, estuvimos hablando acerca de la bendición de Génesis 15. En Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3, cuando Dios le habla en la serie que estábamos hablando hace 2 meses atrás, el Señor le dice estas palabras y se acerca a él a hablarle, y respondió a Abraham, versículo 2 del capítulo 15, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Ese era el clamor del corazón de Dios, la preocupación que estaba en el corazón de Abraham. Así como digo, hoy tal vez algunos que están dolidos por alguna situación en su casa, los que han pasado al frente orando por alguien de su familia, por alguna preocupación, por alguna situación determinada, había algo que cargaba el corazón de Abraham. Lo que estaba cargando es que era un hombre que ya tenía 75 años y no tenía hijos. Dios viene con una promesa, le promete cosas grandes, impresionantes, pero él dice, sí, claro, pero ¿qué me vas a dar? Lo primero que él piensa es, no me diste hijo, no me has dado prole. Después de eso que ya pasó hace un tiempo atrás, y ya hablamos de eso, no estoy volviendo a hablar de ese punto, sino quiero detenerte antes que nada en esta situación. Cuando vos te pones en el pacto con Dios, cuando vos entrás en pacto con Dios, cuando vos te pones cara a cara con Dios y decidís, así en cierta manera como recién orando, Señor, prometo servirte, seguirte, te entrego mi corazón, vení a mi vida, y vos decidís hacer la voluntad de Dios, la respuesta de Dios a tus necesidades, voy de vuelta despacio para que se lo grabe o lo escriba, la respuesta de Dios a tus necesidades es más grande que tus necesidades. La respuesta de Dios a tus necesidades es más grande que tus necesidades. Si bien siempre se nos ha dicho, y está bien, que uno debe ser específico para orar a Dios y debe pedirle las cosas puntuales y exactas, y si bien decimos siempre, y también está bien, que Dios nos va a dar lo que esperamos, porque Él conoce lo que esperamos, cuando vos entrás en el pacto con Dios, en una relación especial de pacto con Dios, Dios te da más abundantemente de aquello que estás pidiendo. Él le decía, no me diste hijo, no tengo descendencia. Y lo que Dios le da, la respuesta de Dios es, vas a ser padre de, literalmente en hebreo quiere decir, multitud de naciones. La Biblia traduce muchedumbre de gentes, pero dice multitud de naciones. Y pueblos, van a ser padre de multitud de naciones y pueblos. Él quería un hijo, va a tener cientos, miles de hijos. Así es la respuesta de Dios con vos si vos entrás en pacto con Dios. Efesios capítulo 3, búsquelo, buscalo ahí en el anillo. Versículo 20, que hubiera otro. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice precisamente esas palabras. No sé si llego a buscarlo, si no lo digo de memoria, pero si llego a buscarlo, se lo leo.
Y aquel que es poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire qué cosa impresionante. De esto ya hablamos hace un tiempo atrás también. Pero aquel que es poderoso, en él está la capacidad para darte mucho más abundantemente, mucho más abundantemente de lo que le pedís, de lo que buscás, de lo que esperás, de lo que querés, mucho más según el poder que actúa dentro tuyo. El poder que actúa dentro tuyo, le voy a poner nombre y apellido. Así vos sabés qué poder actúa dentro tuyo. ¿Sabés qué poder actúa dentro tuyo? ¿Sabés cómo se llama el poder que actúa dentro tuyo? El poder que actúa dentro tuyo es el poder de la resurrección. El poder que opera dentro tuyo es el poder de la resurrección, de dar vida. Porque la Biblia dice que el mismo Espíritu que habitó en Jesucristo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu es el que está dentro tuyo. Así que dentro tuyo opera el poder de la resurrección, que no quiere decir solamente que es para resucitar, porque resucitar, como te digo para la reunión del domingo, es para que todas las cosas entren en el plano de Dios, se pongan a sintonía con Dios, todas las cosas, lo que está seco cobre vida, lo que está caído se levante, lo torcido se enderece, lo que está deprimido tome su lugar, todas las cosas vuelvan al plano con el cual Dios quiso bendecirte, el poder de la resurrección. A lo largo de estas semanas, si vos entendés estas palabras, hoy si entendés este versículo, esta palabra, vas a poder vivir en el poder que da vida, en el poder del Espíritu que da vida, decirle a tu casa, a tu familia, esposo, esposa, a tus hijos, a tu negocio, a tu trabajo, a tu jardín, a ordenarle que viva, ¿y sabes qué va a pasar? Va a vivir. Job capítulo 42, versículo 10. Job 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando él oró por sus amigos, había ocurrido una situación particular. Job había caído en una aflicción muy grande, su cuerpo había terminado lastimado, casi al borde de la muerte, perdió a sus hijos, su casa y todas sus posesiones, sus tierras, sus sirvientes, prácticamente todo. Se quedó solo en la ruina y enfermo, apestado de una peste maligna, una sarna maligna sobre su cuerpo. Perdió todas las cosas. Y se acercan en ese tiempo 4 amigos de él de toda la vida seguramente, gente que vivía alrededor de él, y empiezan a darle palabras de aliento. Y esas palabras de aliento en algún momento eran casi como decir: ¿por qué no te morís y te dejas de lamentarte? ¿Por qué no te arrepentís porque algo malo hiciste en tu vida? ¿Por qué no cambias tu manera de pensar? ¿Por qué no volvés a Dios? ¿Por qué no confesás por qué Dios te está castigando? Aprovecho este paréntesis para decirte esto. Todas las doctrinas de la iglesia cristiana, que nos enseñan que si estás pasando algún padecimiento es porque algo hiciste. Si estás en alguna aflicción es porque de alguna manera Dios te está castigando. Si estás pasando necesidad, problemas físicos, o en tu casa, o hay una enfermedad en tus hijos, o hay un problema, un conflicto con tu pareja, o hay una situación laboral, y te dicen de algo tenés que arrepentirte, ¿qué habrás hecho? ¿Alguna vez le pasó eso? ¿Alguna vez le dijeron así? Y encima con el dedito así, así. Todas esas doctrinas surgen de estos versículos que están de los capítulos, creo que 35, 30, 38 del libro de Job. En ningún otro lugar de la Biblia dice eso. Y Dios nos enseña
que ese discurso de estos 4 amigos, bueno 3, uno hablaba bien, de estos 3 amigos de Job que fueron a maldecirlo, no estaban de acuerdo al corazón de Dios. Hablaron en sus propios pensamientos y razonamientos. Por eso Dios le dijo a Job: orá por ellos, intercedé por ellos para que yo no los ejecute, orá por ellos para que yo los perdone, orá por ellos y yo los bendigo. Pero me era muy importante decirte esto, porque la iglesia se montó sobre esa idea y todavía hay gente que piensa que si hay una enfermedad en tu casa, de algo te tenés que arrepentir. Sí hay procesos de sanidad, sí hay ataduras espirituales, sí hay todo eso, pero una cosa es tener una prueba, un problema X, una situación que se soluciona con una oración, y otra cosa es constante y constante, que sigue y que sigue y que sigue, y vos ya no sabés de qué arrepentirte, ya no sabés qué confesar, ya no sabés con quién ponerte a cuentas, y la situación sigue. No, se tiene que tratar por otro lado. No vamos a hablar de eso ahora. El problema viene por otro lugar. Pero no es que Dios te está castigando. Y si a uno todavía le queda el pensamiento, le recuerdo las palabras de Jesús. Cuando se encuentra con un hombre ciego y sus discípulos le dicen, viendo a un hombre que era ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él sea ciego? Ese era el pensamiento que nacía en Job. Alguno pecó, o él o los padres, si no, no pudo haber pasado. Y Jesús responde: no pecó él, no pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en que este hombre ha nacido ciego, para que se vea la gloria de Dios sobre su vida. Si alguna vez alguien te señaló, te acusó, te maldijo, diciendo que por pecado en tu vida tenés que cargar con tal o cual situación, o lo que pasaste en tu vida es porque tal cosa que hiciste, anda a las palabras de Dios y cree que Dios dice: lo que sea que te esté pasando es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, y Dios te va a levantar. Cierro esa historia, cierro ese punto, me quedo con esto. Estos hombres habían actuado mal, entonces Dios hace pacto con Job, le dice: orá por ellos, bendecilos, intercedé y yo te salvo. Por eso 42:10, el versículo que leímos, dice: cuando Job hubo orado por sus amigos, entonces cuando cumplió el pacto de Dios, entonces ¿qué hizo Dios? Le dio a Job el doble de lo que él había tenido. Dios quiere bendecirte más abundantemente de lo que esperas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte más abundantemente de aquello que tuviste. La medida de la restauración de lo que Dios va a hacer con tu vida, el piso de la medida de la restauración de Dios, es lo mismo que tenías o la misma posición donde estabas. Nunca Dios te va a llevar a un lugar inferior al lugar donde estuviste, ni más bajo o más pobre. Dios te va a llevar de entrada a esa posición. ¿Por qué le estoy dando tanta máquina a este punto? No sé, pero algunos están necesitando esto. Dios te va a llevar de entrada a esa misma posición, de punto de partida a la misma posición en el lugar que estuviste. Y desde allí te levanta y te lanza para que alcances la bendición completa. Tercera de Juan, versículo 2. Si lo sabe de memoria, no lo busque, si no, búsquelo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo que la Biblia dice en ese versículo es: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salvación, así como prospera tu mente, tu cabeza, tu pensamiento, tu visión. Hasta que no cambies la manera de pensar, no va a cambiar la manera de vivir y la manera de entender lo que Dios tiene para vos. Eso lo decíamos el día sábado. Lo primero que necesitas es un cambio de posición. Levantarte significa cambiar de posición, salir del lugar donde estás, entrar a un lugar distinto. Dios quiere sacarte de tu propio pensamiento y poner sus pensamientos. Isaías capítulo 55, los pensamientos de Dios como sus caminos son más altos que los tuyos. ¿De qué manera te querés conducir? ¿Cómo querés vivir? ¿Con tus pensamientos o con los de Dios? Andar en tus caminos, esquivando baches, lomo de burro,
algún pozo nuevo, un gato que se cruza, siempre algún colgado que te cruza corriendo si te mete delante del auto porque se le va el colectivo. De esa manera, o querés vivir, como dice Colosenses 3, sentado en lugares celestiales a la diestra de Dios. Ahí estás, pero piola, tranquilo. Cuando usted sobrevuela, hay tiempo de tormenta y va en un avión y el avión tiene que pasar el frente de tormenta, hay un momento donde todo se pone complicado y oscuro. El avión empieza a temblar. Cuando empieza a pasar, se mete en el frente de tormenta. El avión tiembla, se sacude todo. Y le digo que le da un poquito de... Le da un poquito. Porque y al mismo tiempo que se tiembla, se pone oscuro afuera. Y por el temblor, normalmente las luces del avión internas parpadean. Entonces está todo preparado para que vos te rejaboníes. Está todo así, a propósito. Pero en cuanto cruzó, en ese momento de ascenso fuerte, cuando cruza rompiendo ese frente de tormenta y va por encima y se pone arriba, equilibra la velocidad, nivela la posición y empieza a navegar a velocidad de crucero nuevamente, uno mira para abajo y lo que ve es un colchón de nubes, algunas complicadas. Tal vez si es de noche se puede llegar a ver algún reflejo de algún rayo o relámpago, pero después el resto ve todo azul espectacular, porque estás por encima. ¿Dónde querés caminar? ¿De acuerdo a tus caminos o de acuerdo a los caminos de Dios? Dios tiene cosas mejores, tiene un plan mejor, algo mejor para darte. Vuelvo a Génesis 17, al principio del versículo que estamos leyendo. 17:4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud o muchedumbre de gentes. Cuando él dice y serás padre, esa expresión y serás, la manera que está construida como empieza, es una consecuencia. Consecuencia. ¿Sabe lo que es una consecuencia? Por ejemplo, cruza un semáforo en rojo, le viene una multa. Eso es una consecuencia. Mete el dedo en el lugar equivocado y se lastima el dedo. Esa es una consecuencia. Pisa un pozo y se tuerce el pie. Es una consecuencia. Esto es una consecuencia. Y serás. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo vas a ser padre de multitud o de multitud de naciones o muchedumbre de gente? ¿Cómo va a hacer Dios para darte ese crecimiento? ¿Cómo te vas a extender? Primero, la primera parte del versículo dice, y mi pacto, Dios dice, mi pacto estará con vos. Mi pacto estará con vos. Y ahí viene la consecuencia. Cuando mi pacto está con vos, entonces eso genera sobre tu vida multiplicación y abundancia. A lo largo del capítulo 17, más abajo, da detalles de esa multiplicación. Dice, por ejemplo, ciertamente te multiplicaré. Ciertamente te multiplicaré. O sea, que lo que tenés, lo que esperás o lo que deseas, mucho más es lo que Él te va a dar. Porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere estar en pacto con vos. Como dije recién en 3 de Juan, Dios quiere. Amado, yo deseo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere establecer un pacto con vos. ¿Sabés qué es un pacto? Hay pactos de todo tipo. Hay pactos legales, hay pactos internacionales, hay pactos entre partes, o sea, contratos que se firman con un abogado de por medio. Hay pactos mafiosos, hay pactos de todo tipo. Dios quiere hacer un pacto con vos. A veces, o últimamente está de moda mucho en la iglesia el hacer pactos con Dios. Pero hacer pactos con Dios a la manera que se enseña no es lo correcto, ni es lo que la Biblia nos enseña. Se nos enseña que hay que hacer un pacto con Dios, por ejemplo, para que Dios haga algo con tu vida. Que cuando vos querés pedirle algo a Dios o querés que pase algo en tu vida, entonces el pacto con Dios es darle a Dios tanta cantidad de plata y en respuesta a eso Dios va a hacer lo que le estás pidiendo. Eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Eso es mentira de alguno que tal vez con buena intención quiere generar una bendición económica para uno u otro lado. Lo que Dios llama pacto es al revés. Si quiere usar dinero, ningún problema. Señor, yo te pido mi casa, o mi auto, mi familia, mi ministerio, lo que sea. Y vos, si vos me lo das, entonces yo te doy y ahí dale la plata que quieras.
Pero el pacto comienza obrando desde el cielo. Por eso le dijo a Abraham, mi pacto pondré contigo. Mi pacto estará contigo. No le dice Dios a Abraham, y dame el pacto, y entonces yo te respondo. Dice, mi pacto, dice Dios, estará contigo. Otra cosa son, de paso, enseño un cachito, una siembra, que es una ofrenda especial. Usted quiere darle a Dios algo. Y así como decimos, como dije en la administración, mientras existe el cielo, el verano y el invierno, el frío y el calor, existirá la siembra y la cosecha. Ok, entonces hay una siembra. Si usted quiere cosechar tomates, ¿qué va a plantar? No, por las dudas, a veces alguno me dice sandía. Si quiere naranja, se va a la siembra. Si quiere tomate, va a plantar tomate. Si quiere naranja, menos Lucas planta mandarina, todo lo demás plantan naranja. Entonces, si quiere plata, ¿qué va a plantar? Una planta de plata. Es también un principio espiritual. Pero no es hacer un pacto. No es te doy para que me des. Es te doy. Te doy. Nada más, te doy. Y espero recibir. Pero no le estoy moviendo las manos a Dios. Lo único que mueve la mano de Dios, según dice una canción de la época de Colón, porque habría que ver si es tan así, lo único que mueve la mano de Dios, la fe es lo que dice la canción que mueve la mano de Dios. Tu oración en fe es capaz de mover la mano de Dios de acuerdo a su voluntad. Eso sí entra bien. La canción esa dice, fe mueve la mano de Dios. Jeremías capítulo 7, verso 23. Dice Dios, mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y anden en todo camino que os mande, para que les vaya bien. Mirá qué buen versículo para que se lo marque. Esto les mandé diciendo, escuchen mi voz, y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que les mande, para que les vaya bien. Dios quiere establecer un pacto con vos. Dios quiere ser tu Dios y vos seas su pueblo. Dios quiere. Santiago capítulo 4, verso 5. Dice, ¿llegó? ¿Encontró? ¿Está? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él hizo morar en nosotros, ese mismo Espíritu de la resurrección, el poder de la resurrección, el Espíritu de vida que está dentro tuyo, te anhela celosamente. Dios quiere establecer un pacto con vos. Y la consecuencia de establecer ese pacto es bendición, crecimiento, multiplicación. Ciertamente los multiplicaré abundantemente. La consecuencia de la bendición, la consecuencia del pacto con Dios es multiplicación y crecimiento. No hay área en tu vida que no crezca si vos entras en pacto con Dios. El último punto del día de hoy. Seguimos en el mismo versículo, Génesis 17, verso 3. El 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Cuándo le dice Dios a Abraham, mi pacto es contigo? ¿En qué momento él suelta esta palabra? Acá hay algo muy raro, esto se lo voy a dejar para la semana que viene, no lo voy a decir ahora. Hay algo muy extraño de parte de Dios que tiene que ver con la manera en el proceso de lo que Dios obra con nosotros. Se lo voy a explicar bien la semana que viene, pero por Natalia le voy a tirar unas gotitas nada más. Cuando Dios te habla, es para hablarte. Ay, qué vivo, qué novedad. No, espere. Cuando Dios te habla, es para llamarte la atención, para que reacciones. Cuando reaccionaste, es para que te sientes con Él. Cuando te sentaste, es para que Él te empiece a hablar. Y cuando te empieza a hablar, es para que recién ahí te diga para qué te llamó al principio. ¿Sabe qué hacemos nosotros? No sé usted, yo le digo de mí, que soy muy ansioso. ¿Sabe qué hacemos? Dios me llama, Dios me habla, y yo ya quedo con lo que me dijo
como que eso es lo que Dios tenía para decirme y la respuesta de Dios. No, Dios ni empezó a decir. Dios ni empezó a contarte lo que tenía para vos. Él te llama llamándote la atención. Cuando te llamó la atención, te hace sentar. Cuando te sentó, te empieza a hablar y te dice, te voy a hablar. Y vos te ahí esperando hace una hora, y entonces de golpe Dios te dice lo que tenga para decir. Mi pacto está contigo. ¿Cuándo el pacto de Dios se acercó a Abraham? Versículo 2, versículo 3, mire eso y terminamos. Está tremendo. Versículo 2 y versículo 3. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, cuando Dios le dijo, voy a poner mi pacto, la primera vez que lo llamó, entonces Abraham, ¿qué hizo? Abraham se postró sobre su rostro. ¿Cómo se postra uno sobre su rostro? Literalmente en hebreo dice, Abraham se tiró rostro en tierra. Literalmente lo que dice es que él se fue de cara al piso. Eso es, como los dibujitos cuando se caen de trompa. Eso es lo que dice la Biblia que hizo Abraham. Abraham se fue, rostro en tierra, se postró y metió rostro en el piso, de cara al piso. Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, cuando Dios te busca, tu actitud tiene que ser la de Isaías, que le dijo, estando tirado en el piso, con temor porque pensaba que le iba a venir, se le terminaba su vida y que iba a ser consumido por el pecado, tirado hecho una bolita ahí chiquitito en el piso, lejos del altar de Dios porque tenía miedo de acercarse. Cuando Dios habla, Isaías dice estas palabras: heme aquí, envíame. Cuando Dios nos habla, cuando Dios te habla, así como tenés la reacción automática de ya salir corriendo por lo que te dijo, tu actitud no tiene que ser la de Dios me habló, sino que tu actitud tiene que ser la de Señor, ¿qué tengo que cambiar? Señor, ¿qué tengo que dejar? Señor, ¿qué actitud debo moldear? Señor, ¿qué hay malo en mí que tenga que ser limpiado? ¿Qué cosa debe cambiar en mi corazón? Humillación, entrega, postración. Por eso hace unos años, ahora muchos no están de moda, porque recuerdo, yo congregaba nací con un pastor muy legalista, ese que les conté la semana pasada o la otra semana, les conté con quien estuve charlando hace unos días. Es un hombre que sigue siendo legalista, pero parado en el centro de la palabra de Dios correctamente, no se mueve ni un pelito para ningún lado. Un hombre de 70 años. En aquella época empezaban a hacerse famosas algunas canciones que hoy ya son antiguas. Y nos decía que no había que cantar algunas canciones porque nos confrontaban delante de Dios. Escucha, yo en aquella época era ministro de alabanza. No se puede cantar esto porque nos confronta. Claro, hoy diríamos, y bueno, la onda es que te confronte. En aquella época era como que, no, hay que cantar todo al estilo americano. Hay que cantar adorando a Dios, hay que hablar de Dios, hay que contar acerca de Dios, hay que decir lo que Dios hace. Pero nada que nos ponga en un cara a cara con Dios. Pero en aquella época, contra ese pensamiento, salieron algunas canciones muy sencillas. Hoy son muy elaboradas. Aquellas eran muy simples. De un hombre, un loco que un día se le quiso cantar a Dios de una manera distinta. Hace 20 años. Pero hace 20 años un mexicano que se estaba bañando, porque así es su testimonio, empezó a decir: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Hoy no nos animamos a cantar eso. Renuévame, Señor Jesús. Escuchá, está bravo, Pon en mí tu corazón,
Mirá si te confronta. Y la segunda parte, gran, porque todo lo que hay, a la pucha, todo lo que hay. Era un pecador, ¿cómo se animaba a estar cantando? Porque todo lo que hay dentro de mí. Y Gálatas capítulo 5, versículo 18 dice que dentro nuestro hay orgías, borracheras, hechicerías, pleitos, enemistades, contiendas, bla, 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 bla. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Cuando Dios te habla, tenés que ir a la confrontación con Él. Cuando Dios te busca, tenés que ir a la confrontación con Él. Cuando Dios te llama, tenés que tirar tu rostro en tierra. Yo sé que es incómodo, lo sé en forma muy experimental, que es incómodo. Y que esto no sea una actitud simplemente simbólica, sino rostro en tierra. Me duelen las rodillas, me duele la cintura, después no me puedo levantar, porque los 24 se van sintiendo. Entonces la cadera parece que se revela, la cintura se me queda un poco dura. La frente se complica porque no sé por qué, ¿viste? Parece que me sube la presión, me quedo rojo así como, ya no como un tomate, como, no sé, como 10 tomates. Entonces aguanto un rato y ya no aguanto más en esa postura y lo que hago es me acuesto. Y listo. Entonces ahí ya no estoy incómodo, estoy un poco más relajado, acostado. No, yo sé que a pesar de que todo lo incómodo que es, cuando Dios lo llamó a Abraham se postró en tierra. Cuando Abraham se postró en tierra, Dios le dijo, vamos a entrar en pacto. Cuando entraron en pacto, Dios le dijo, vas a ser padre de muchedumbre y un montón de cosas que vienen después que ahora no te las puedo contar. Porque hay un capítulo entero donde habla y hay una situación incluso que dice, y cuando se levantó Abraham de estar delante de la presencia de Dios, cuando se levantó, entonces Dios le habló de otra cosa. Cuando se levantó Abraham de estar en la presencia de Dios, Dios ahí ya no le habló de él, de Abraham, sino le empezó a hablar de la visión. Le empezó a hablar de lo que iba a hacer con su vida, de dónde lo iba a extender, de lo que iba a hacer con él. Le empezó a contar, hasta le profetizó sobre lo que iba a pasar en Egipto. Mirá vos, impresionante. Después de haber estado postrado en la presencia de Dios. Por eso cuando Dios te hable, esto lo dejamos aquí. Falta la segunda parte, lo dejamos para la semana que viene. Para crecer tenés que entrar en el pacto de Dios. Y no se puede entrar en el pacto de Dios sin buscarlo a Él rostro en tierra. No se puede entrar en el pacto con Dios sin buscarlo a Él en intimidad. No se puede alcanzar crecimiento si no entras en ese pacto con Dios. Vamos a ponernos de pie. Que la hora avanzó. Vamos a terminar aquí adorando su nombre. Y dándole gracias a Dios. A ti, Señor, toda la gloria. Poderoso Dios. Señor. Quiero
Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.